mortal llamado pecado. As you can see, the title of today's message is a deadly poison called sin. No sé si usted sabía I don't know if you guys knew que el pecado es como un veneno. that sin is like a poison. ¿Usted lo sabía? Did you guys know that? Amen. Es un veneno que comienza a podrir el alma, It's a poison that begins to rot your soul. un veneno que nos separa de Dios. A poison that separates us from God. El mundo se ha afanado por encontrar The world, antídotos a venenos, the world has become a way to try to find por encontrar antídotos a venenos de animales, serpientes, cualquier cosa que usted pueda to imaginar. find cures for poisons against all the sins that you can imagine. Se ha afanado por encontrar vacunas para ciertos virus, They've become obsessed with finding vaccines for certain viruses por miedo a que la humanidad perezca. out of fear for humanity vanishing. ¿Sabe que hay venenos que una gota es solo suficiente para matar a 100 personas? We all know that there's poisons that with one drop can kill 100 people. ¿Sabía eso? Did you guys know that? ¿Usted le tiene miedo digamos, a la serpiente más venenosa? Are you guys afraid of the most poisonous? ¿Usted le aterra estar cerca de una serpiente que sea tan peligrosa? Are you afraid of being close to a snake that's that poisonous? ¿Le aterra o no le aterra a usted ese hecho? Does it scare you or not? ¿Quién tiene miedo a las serpientes? Quisiera que levantara las manos. Raise your hand if you're ¿Cuál afraid es su of a snake. temor? What's your fear? A que los muerda, exacto. Ahora le voy a preguntar, Now I'm going to ask, ¿usted le atemoriza el pecado? are you afraid of sin? ¿Por qué ese temor hacia el pecado? Why is there fear against sin? ¿Por qué? Why? A que nos lleve al infierno, Or fear that takes us to hell? a que nos aleje de Dios. That it will separate us from God? Usted sabe que desde el principio nosotros nacemos con ese veneno dentro de nosotros. Did you guys know that since the beginning we're born with that poison inside us? Desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, Since the beginning when Adam and Eve sinned, nacemos con el pecado dentro de nosotros. Es decir, en nuestro ADN está metido el veneno del pecado. we're born with this sin and it's in our DNA. Lo sabemos. We know that, right? Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open en our Juan Bibles to 3, John 3. 3 del 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. ¿De qué está hablando Jesucristo? What is God talking about? Para poder entender a qué se refiere Jesucristo, vamos a buscar Números 21:8. To be able to understand what God is saying in that scripture, we have to find Numbers 21:8. Números 21:8. Antes de leer, se rebeló contra Moisés y contra Dios. God's people rebelled against Moses and God, Entonces Dios tuvo que mandar una plaga de serpientes so God had to send a plague of snakes. y de ahí partimos. Vamos a leer desde el 7. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Numbers 21:7. Then the people came to Moses and cried out, we have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes. So Moses prayed for the people. Then the Lord told him, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. So Moses made a snake out of bronze and attached it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. ¿Entendemos? En el desierto se rebelaron contra Dios. When the Israelites were in the desert, they rebelled against God. Dios tuvo que hacer algo, God had to do something, pero Dios también les dio la salida. but God also gave them an exit. No era más que anunciando el futuro sacrificio de Jesucristo. He was only announcing the future sacrifice of God. Va a decir, ¿qué tiene que ver este versículo con Juan 3:14? You might be asking, what does this verse have to do with John 3:14?
es un versículo que conecta, obviamente. It's a verse that connects, obviously. Nosotros cada día estamos expuestos al veneno del pecado. We're exposed to the poison of sin every day. Cada día estamos expuestos a pecar. Every day we're exposed to sin. Incluso como lo mencionamos, nosotros nacimos con el pecado dentro de nosotros. Like how we mentioned earlier, we were born with the sin inside us. Cuando el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, When God says that the Son of Man needs to be lifted, se estaba refiriendo a es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. he was saying that it's necessary for the Son of Man to be crucified. Así como Moisés levantó la serpiente, The same way that Moses lifted the snake, así Jesucristo tenía que ser levantado. that same way God needed to be lifted. Dice su palabra que los israelitas cuando miraban la serpiente sanaban. God said that when the Israelites saw the serpent, they healed. Usted cuando mira a Jesucristo en la cruz y lo acepta, When you look at Jesus on the cross and accept him, usted es salvado. you're also saved. Es salvado del pecado, de ese veneno mortal You're saved of sin and of that deadly poison, por el cual el mundo no tiene ningún antídoto, the one that the world doesn't have a cure for, pero nosotros lo tenemos. but we have it. Amén. Amén. Amen. Nosotros lo tenemos. We have it. Sabemos que Jesucristo murió para perdonar todos nuestros pecados. We know that God died to forgive all our sins. Perdón, en el libro de Números leímos que cada vez que una persona iba a ser mordida, solo tenía que mirar a la serpiente de bronce y iba a ser sanado. We read on Numbers that every time someone looked at the bronze snake on the pole, they would be healed. Entonces, ¿qué pasa cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador y es limpiado de ese veneno? It's the same way that whenever you look at Jesus on the cross and accept him, you're clean of that sin. Debemos seguir cuidándonos del pecado. We need to keep being careful with sin. Cada vez, así como leímos en Números, cada vez que usted peca, Same way we read on Numbers, every time Tiene- you sin, tiene el derecho de pedirle al Señor perdón, you have the right to de ask voltear forgiveness from God, de voltear a la cruz con un corazón arrepentido to look at the cross with a repentant heart, y el Señor lo sanará. and God will heal ¿Cuánto you. lo creen? Amén. How many of us believe that? ¿Por qué es tan peligroso el pecado? Why is sin so dangerous? ¿Se ha puesto a pensar por qué es tan peligroso el pecado? Have you ever thought why sin is so dangerous? ¿Cuáles son los efectos del pecado en nuestras vidas? What are the effects of sin in our life? Necesitamos saber para saber si estamos contaminados con el veneno del pecado. We need to know to see if we're contaminated. Para with saber sin, si el veneno del pecado ha entrado en nuestra vida. to see if the poison of sin has entered our life. Y poder ver hacia la cruz y pedirle perdón al Señor y que seamos restablecidos nuevamente. So we could look at the cross, ask God for forgiveness, and be made. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. The word says that his mercy is renewed every morning, Porque todos los días vamos a tropezar con cosas diferentes. because every day we're going to trip up with something, Porque todos los días, vamos a decirlo así, todos los días pecamos. because every day we sin. Y no estoy dando libertad de pecar, ni diciendo que el Señor da libertad de pecar. I'm not giving you freedom to sin or saying that God is okay with that, Esa es la realidad del hombre. but that's the reality of man. Aunque usted haya aceptado a Jesucristo como Salvador, Even if you've accepted God as your Savior, la realidad es que usted no es perfecto. the truth is you're not perfect, Y usted peca todos los días. and you sin every day. Pero ¿cuáles son los efectos del pecado en nuestras vidas? But what are the effects of sin in our life? El pecado nos roba el gozo hacia el Señor. Sin takes away our joy towards God. Por eso es que a usted no le gusta venir a la iglesia. Por eso es que a mí no me gusta venir a la iglesia cuando el pecado está en mi vida. That's why many of us don't like coming to church, and that's why I don't like coming to Cuando- church when sin is in our life. Cuando encontramos las alabanzas de Dios insípidas, sin sabor, Whenever we find God's word dry and without any meaning, el pecado está robando nuestro gozo. sin is robbing of our joy. El pecado nos trae sentimientos de culpa. Sin brings us guilt. Ojalá sea así, porque cuando ya no siente sentimientos de culpa está Hopefully it's like that, because whenever you don't feel guilt about sin, a punto de morir espiritualmente. you're on the verge of dying spiritually. Número 3, el pecado Number 3, the sin apaga el Espíritu de Dios en nosotros. turns off the Holy Spirit inside us. 4, 4, el pecado nos trae daño físico. sin brings us physical damage. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Are you okay with it? Les voy a poner un ejemplo. He's going to give us an example. Embriagarse es un pecado. Getting drunk is a sin. ¿Quién de aquí sabe que el alcohol hace mal al cuerpo? Who here knows that alcohol is bad for you? Amén.
Número 5, Number 5, nos causa dolor en el alma. causes our soul pain. Cuando nosotros fallamos a Dios, no sé si has sentido ese sentimiento de dolor, Whenever we felt God, I don't know if you felt that feeling of pain, de haber fallado a Dios. to have failed God. Nos sentimos mal. We feel bad. El pecado rompe el corazón a Dios. Sin breaks God's heart. Así como un padre le lastima ver que su hijo anda haciendo cosas incorrectas, así Dios con nosotros. The same way a father feels whenever their son is doing something incorrect, Adiós. the same way God feels. A Dios le duele cuando usted no se goza en su palabra. It hurts God whenever you're not joyous in His word. A Dios le duele cuando usted da preferencia a otra cosa que venir a su casa. It hurts God when you prefer doing something else over coming to A the Dios church. le duele cuando usted lo mueve a Él como número uno para poner X cosa. It hurts God when you put something over Him. Número 7, el pecado en nuestra vida abre la puerta a otros pecados. Number 7, sin opens the doors for other sins. Y por último, rompe nuestra comunión con Dios. And lastly, it breaks our communion with God. Debemos estar conscientes de esto. We need to be conscious of this. Es importante indagar tanto en el pecado Why is it so important to learn about sin? porque todos estamos expuestos a él. It's because we're all exposed to it. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Su palabra dice, Romans 3:23 says, por cuanto todos pecaron, For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. por cuanto todos pecaron. Dice su palabra que no hay justo ni siquiera uno. His word says that there isn't not even one just person. No hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:10 nos lo dice, no hay justo ni siquiera uno. Romans 10 says that there isn't even one just person. Así que si usted creía que era justo, So if you believe that you were just, ya tengo malas noticias. I have bad news for you. Usted no es justo. You're not just. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Si usted cree en su palabra, And I don't say it, the word says it. And if you believe in the word, tiene que aceptarlo. you have to accept that. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romans 6:23 says, For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Ahí podemos ver con claridad el efecto del pecado. There we can see clearly the effects of sin. Por eso el título del mensaje, un veneno mortal llamado pecado. That's why today's message is a deadly poison named sin. Así como en el libro de Números leímos, cada vez que una persona era mordida por una serpiente, tenía que voltear a ver la serpiente de bronce. And that's why we read that every time someone was bit by the snake, they had to go and look at the bronze snake. Porque es necesario. Because it's necessary. Porque el único resultado del pecado es muerte. Because the only result of sin is death. Y a lo mejor no estoy hablando de muerte física. And maybe I'm not talking about physical death. Estoy hablando de una muerte espiritual. I'm talking about a spiritual death. Pero igual Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte y más la dádiva de Dios es que vida eterna. But still in Romans 6:23 it says that for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Pudiéramos decirlo, la paga del pecado es muerte, pero el antídoto a nosotros es Jesucristo. So we could say that the wages of sin is death, but the cure for that is God. Él fue el único que venció la muerte. He's the only one that beat death. Pero, ¿se ha preguntado But have you asked yourself, si el mundo está consciente de esto? if the world knows this? ¿Usted está consciente de esto? Do you know this? ¿Sabe qué? La Biblia dice que el hombre está consciente de lo que está haciendo. The Bible says that man knows what he's doing. El hombre está consciente de lo que está haciendo, pero se niega a aceptarlo. The Bible says that man knows what he's doing wrong, but he fails to accept it. Seguimos en Juan 3, Continue on John 3, 16 en adelante. John 3:16 and forward. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos de ese pecado en nuestras vidas? So what do we have to do to be saved of that sin in our life? Creer. Believe. Simplemente tiene que creer. You simply have to believe. Pero ¿creer qué? But believe what? ¿Qué debemos creer? What are we supposed to believe? Que Cristo murió por nosotros. That God died for us. Es tan difícil creer It's so hard to believe. en sí, no.
By itself, no. Pero sabemos que creer, y voy a decirlo así, no es simplemente creer. It's not simply believing. Su palabra dice que los demonios creen y tiemblan. His word says that demons Entonces, crumble and shake. ¿qué es creer? So what is believing? Creer Just believe y aceptarlo, and accept him. entregarle nuestra vida, Give him our life que sea el que dirija nuestra vida and let him lead our life. y que sea Él nuestro número uno en nuestras vidas. And let him be number one in our Ahora le life. pregunto, So now I ask, ¿usted creyó en Jesucristo? did you believe in God? ¿Ha entregado su vida a Él? Have you given your life to him? ¿Él es su número uno en la vida? Is he your number one? Seamos sinceros, ¿Él es el número uno en la vida? Let's be honest. Is he number one in your life? ¿Usted haría cualquier cosa por Él? Would you do anything for him? Incluso si le hablara que se acaba de ganar la lotería, tiene que ir a recoger el premio. Even if he just called you that you won the lottery? No dejaría a Jesucristo por eso. You wouldn't leave God for that? Amén. Así tiene que ser. That's how it should be. Versículo 17. Verse 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, For God did not send his Son into the world to condemn the world. escuche, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Póngase a pensar un segundo, póngase a pensar un minuto. Let's think for a minute. ¿Quién es Jesús? Who is Dios. Jesus? Dios. God. Él se tomó la molestia He took time de bajar de su trono to get out of his throne y a venir a sufrir por usted. and come to suffer for you. Su palabra dice que a sufrir una muerte y muerte de cruz, que era lo más cruel y bajo que podía hacer. It says that dying on a cross is the most painful and cruel death you can have. El creador del universo, The creator of the universe, sí, el creador del universo, the person that created the el universe, que creó las galaxias, the one that created the galaxies, el que creó nuestra tierra, the world, el que lo creó a usted y a mí. the one that made you and me. Él decidió venir a morir por nosotros. He decided to come and die for us. Y aún así el mundo se niega a aceptarlo. And even then the world refuses to accept Y el him. mundo sigue dentro de su maldad. And the world continues in their own evil. Él vino por amor, He came for love, para pagar lo que usted y a mí teníamos que pagar. to pay for what me and you had to pay. Versículo 18. Verse 18. El que en Él cree no es condenado. Usted creyó en Él, usted ya no va a ser condenado. Whoever believes in him is not condemned. Si es que creyó de corazón. But that's if you believe in him with Pero your whole heart. escuche, But listen, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. it says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Quien no cree en Él no es que va a ser condenado. Whoever believes in him will not be condemned. Ya ha sido condenado. Ya. Whoever doesn't has already been condemned Por no haber creído en Jesucristo. for not believing in him. Entonces, vuelvo a repetir. So I repeat, ¿El mundo es consciente de el pecado, del veneno que está dentro de ellos? is the world conscious of the poison and sin that's in them? El mundo es consciente. The world knows about it. Seguimos leyendo. Continue reading. Y esta es la condenación. Escuche. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Entonces el hombre es consciente. Según este versículo, el hombre es consciente. So according to this verse, man is conscious. La luz vino, pero el hombre amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Y eso éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. That was us before getting to know God. Nuestras obras eran malas. Our deeds were evil. Amábamos más las tinieblas que la luz. We loved more the darkness than the light. Ojalá hasta este punto de nuestra vida espiritual amemos más la luz que las tinieblas. Hopefully at this point in our spiritual life, we love light more than darkness. Versículo 20. Verse 20. Seguimos con la respuesta. Si el mundo es consciente del pecado en sus vidas, We're still answering the question of whether the world knows that they're el evil. mundo es consciente de ese veneno llamado pecado que está entre ellos. Does the world know about the poison that's in them? Dice 20. Porque todo aquel
que hace lo malo aborrece la luz. Y escuche, importante, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 20 says, everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Entonces el mundo es consciente del pecado en sus vidas. El mundo es consciente del efecto del pecado en sus vidas. So the world is conscious about the sin in their life and the effects that it has on them. Pero no quieren venir a Cristo But they don't want to come to Christ porque no quieren que sus obras sean reprendidas. because they don't want their deeds to be exposed. Pareciera que el efecto del veneno en el cuerpo de las personas o en el alma It seems that the effect of the poison on the soul of people tiene una especie de adormecimiento, vamos a decirlo así. Adormecimiento. the effect of El efecto que tiene cuando van a operar algo, ¿cómo se llama? Un efecto anestésico. the effect of the poison on the body is a numb feeling Porque le hace creer al mundo que no está pasando nada. because it makes the world believe that nothing Le hace is creer a wrong. la gente que todo está bien. It makes people believe that everything is okay. No los deja sentir el dolor que produce el pecado. It doesn't allow them to feel the pain that sin El is causing. pecado anestesia nuestra alma y nuestro cuerpo. Sin numbs our body and our soul Al punto que puede llegar a creer el mundo que no es malo, que es normal. to the point that the world thinks that it's normal and it's ¿Por qué okay. me tengo que sentir mal si tengo derecho a vivir mi vida? Why should I feel bad if I can live my life how I want to live it? Si lo que yo hago no es tan malo, If what I do isn't that bad, ¿qué tiene de malo ir a los bailes? what's wrong going to dances? ¿Qué tiene de malo tomar? What's wrong with drinking? La vida es solo una, tengo que disfrutarla. We only live once and we have to enjoy our ¿Qué life. tiene de malo pelearme con mi hermano? Yo tengo mi carácter, él tiene que hacer y respetar lo que yo creo. What's wrong with fighting with my family if I have my own ¿Qué tiene de beliefs? malo el aborto? What's wrong with abortion? ¿Qué tiene de malo matar a alguien que me haga algo malo? What's wrong with killing someone who did me wrong? ¿Notamos eso? Parece que el pecado tiene un efecto anestésico en nuestras vidas. Seems like sin has a numb feeling in our lives. Y cuando nos damos cuenta, And when we notice this, es demasiado tarde. it's too late. Solo tenemos una oportunidad en esta vida We only have one opportunity in this life de ser liberados de ese pecado, to be free of our sins, de ser sanados de ese veneno mortal, como dice el título. to be cured of that deadly poison like the title says. Debemos ser conscientes de la maldad del pecado en nuestras vidas. We have to be conscious of the evil in our lives. Versículo 21. Verse 21, Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ese es usted y yo. but whoever lives by the truth comes into the light, and that's you and me, Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Lo que nosotros hagamos What we do tiene que ser para Dios. has to be for God. Cualquier cosa que usted haga, Anything that we do, hágala como para Dios. do it for God. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? ¿Cómo estamos de tiempo? Cierto es que el veneno es un veneno mortal, el pecado es mortal. ¿Cuántos lo creen que el pecado es mortal? So how true is it that sin is a deadly poison? How many of you believe that? Todos. We all should. El veneno del pecado It says that the poison of sin nos comienza a separar de Dios begins to separate us from God, y comienza a morir nuestro amor por Él. and our love for Him begins to die. Se comienzan a asfixiar así como un veneno de una serpiente, vamos a decirlo así. You begin to suffocate like a poison from a snake. Comienza a hacer efectos poco a poco. It starts to slowly affect us. El pecado comienza a enfriar nuestra relación con Dios. The sin begins to numb our relationship with God. Nuestro amor hacia Él se comienza a enfriar y nuestras ganas de orar, de leer la Biblia, Our love towards Him starts to die out, and the feeling of wanting to read the Bible se comienzan a asfixiar. also begins to die out. Comenzamos a no tener tiempo de leer su palabra. We begin to not have time to read His Word. Comenzamos a no tener tiempo de venir a la iglesia. We start to not have time to come to church. Comenzamos a dar prioridades a otras cosas. We start to give priority to other things. Y poco a poco And slowly, vamos alejándonos de Dios.
we push away from God, y nuestro espíritu entristeciéndose cada día más. and our spirit is saddened more every day. Hermano, yo no sé su vida, We don't know your life. no sé cómo está su vida, We don't know what's going on in your life. muy apenas sé cómo está la mía, We barely know how our life is going. pero debemos examinarnos We have to examine ourselves personalmente personally y saber si el pecado está dañando nuestras vidas. to see whether sin is damaging our life. Espero que alcancemos a entender la importancia del pecado. I hope we start to understand the importance of sin. Recuerde que el pecado es nuestro enemigo, Remember that sin is our enemy, y si estamos peleando una batalla cada día, and if we're fighting a battle every day, debemos conocer a nuestro enemigo. we should know our enemy. Dice su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, It says that the weapons against the devil are sino physical, poderosas en Dios powerful in para God destruir fortalezas. to destroy forces. Nuestro enemigo es el pecado. Our enemy is sin. Así como en la guerra debemos aprender y conocer a nuestro enemigo. The same way that in war we have to learn about our enemy, El, to learn about sin. el comandante del pecado es Satanás, That the leader of sin is the devil. y debemos saber reconocer And we have to learn to recognize para poder defendernos. to be able to defend ourselves. Y si usted se ha alejado de Dios, And if you have pushed away from God, no es tarde. it's not too late. Así como la historia del hijo pródigo, Like with the prodigal son story, el padre está esperando que usted vuelva a él. the father is waiting for him to come back. El padre está esperando que regrese hacia él. God is waiting for you to come back to Y lo him. está esperando con los brazos abiertos, He's waiting for you with his arms open. dispuesto a perdonarle He's willing to forgive you y a volverlo a llenar de su amor and fill you with his love again y de su misericordia. and of his mercy. Hermano, no hay otro lugar mejor que podamos estar que estar al lado de Dios. There's no better place we could be other than by O the side of God. mencióneme un lugar que sea mejor que estar al lado de Dios. Name me one place that's better than being Solo next to uno. God. There's only one. Parece que muchas personas lo ignoran porque podemos mirar las iglesias vacías. It seems like many people ignore that because the churches are empty. Pero no tenemos que sorprendernos de eso, But we shouldn't be surprised by that. porque eso nuestro Dios ya lo sabía y nos dice que las puertas de la gloria son angostas. Because the word says that churches, no, the So- gates to heaven are tight. Somos pocos los que vamos a entrar a la gloria. ¿Usted lo cree? There's only a few of us that are going to Usted lo enter cree. his glory. Do you believe that? Beauty that makes his heart adore you. All for the life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy.
Señor es todo para nosotros. Happy birthday, Sister Julie. Happy birthday.